La opción es esta que me parece que es esa. Pasame igualmente, usamos motivos tu papel y lo olvidamos. Dame 24 horas más o menos y yo te. La recepción. Sí, Hola. dale. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buen día. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, buen día. Bien, esperamos unos minutitos hasta el 5 para que ingresen los que faltan, ¿sí? Si alguien tiene dudas o quiere preguntar algo, durante estos minutitos puede hacerlo. Bien, Pablo, sí, la clase se puede recuperar. Podés pedirle a la persona de recursos humanos que te asigne la clase, la grabación, y ahí podés. Ahora yo voy a subir el archivo que usamos la clase pasada y la que vamos a continuar usando esta. Si hoy te encontrás un poco perdido, me decís y lo vamos viendo. Porque bueno, hoy vamos a avanzar en lo que estábamos trabajando. Y justo es un tema bastante fundamental dentro de Excel.
Bien, bien. Sí, lo había muteado mientras esperaba que se conectara el resto. Bueno, ahí arrancamos. Pasé el archivo nuevamente, por si alguien lo necesitaba. Y bueno, habíamos quedado en funciones lógicas y estábamos por utilizar la función si anidada. Bien, habíamos visto cómo anidarla con otras funciones, como por ejemplo con el promedio, con la función i. Y bueno, de ese modo también habíamos visto para anidar con las fórmulas en uno de los ejercicios. Ahí está, no encontraba el archivo. Bien. Bueno, ahora voy a compartir mi pantalla y vamos a ver la función cianida. Bueno, teníamos en este supuesto 4 la situación de necesitar calificar diferentes a los alumnos, dependiendo de su nota. Bien, va a quedar insuficiente si la nota es menor que 5, entonces vamos a condicionar con un menor que 5. Entre 5 y 6 era menor o igual a 6, donde incluíamos, ¿se acuerdan el dibujito que estuvimos haciendo abajo, el arbolito ese? Que ahora para los que no estuvieron voy a mostrar, menor o igual a 7, que podía ser igual a 7, pero bueno, eso dentro de la función. Acá, obviamente en la función también podemos utilizar menor o igual a 7, acá estamos obligados, porque si coloco igual a 7, con el igual indica que comenzamos una función, y acá le voy a poner menor o igual a 9, y este último vimos que quedaba por descarte. A ver que por algún lado en mi carpetita creo que tengo el dibujo acá. Este creo que es. Sí. Bien. Entonces estábamos evaluando un 8, menor o igual a 5, menor que 5, perdón, eran todos los negativos de 1 a 4. La función sí puede ir o recurrir a dos caminos, uno de ellos podía ser el valor verdadero. Walter, ¿ahí se ve? Recién ahora veo que me escribís. ¿No se ve la pantalla? Yo la veo. A ver, vamos de vuelta. ¿Ahí? Sí. Sí, qué raro, me pareció raro porque no me indicaba nada diferente. ¿Y quiénes no podían? Walter y Rubén. Bueno, qué raro. Bueno, Rubén también. Salí y volví a entrar a ver si eso se soluciona. Bien. Bueno, vamos repasando eso mientras ellos salen y vuelven a entrar. Bien. Insuficiente entonces para si la nota era efectivamente alguna de estas, obviamente o todos los negativos, ¿no? En cambio, si va al falso, tiene que averiguar cuál de las otras opciones es. ¿Bien? Insuficiente, suficiente, bien, notable, sobresaliente. ¿Sí? Sí, puede ser eso, Adrián, puede llegar a ser eso, que hagan clic en otro participante. Yo siempre tengo ver todo,
los participantes, o sea, no vista del hablante. La vista del hablante es la más complicada. Si ponen el general, funciona bien. Bien, entonces, tenemos, si va para el camino del verdadero, se queda con lo que le corresponde, menor que 5 insuficiente, pero si va para el falso, tiene que averiguar o volver a evaluar si es la siguiente. Bien, entonces, si es la siguiente menor o igual a 6, cuando llega acá evalúa por 5 o 6, dado que cuando está en el falso, ya sabe que todo esto de acá para atrás no es. Entonces puede ir de ahí en adelante, que sería el 5 o el 6. Y otra vez, solo puede tomar dos sentidos, el camino del verdadero o el falso. Si es verdadero, le asigna suficiente. Si es falso, vuelve a evaluar si es menor o igual a 7. Bien, que como hasta el 6 dice acá que es falso, obviamente puede ser 6,1 en adelante, hasta el 7 incluido. Como valor verdadero se va a quedar con lo que teníamos asignado, que era bien. Y si es falso, tendrá que volver a evaluar si es la siguiente opción de notable o lo que le sigue, ya sea otra función, otra acción, o, en este caso, el descarte, porque si no es menor o igual a 9, solamente puede llegar a ser 10, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya el falso sería sobresaliente, ¿sí? Bien, a ver si habrán entrado. Bien, a ver, Walter y Rubén, ¿pudieron volver a ingresar? Bien, perfecto, Rubén. Faltaría Walter. Ahí está entrando. Ah, no, Eduardo entró. Perfecto, bien, vamos. Entonces, a ver, en este caso yo, vieron que siempre hacía primero con el asistente y luego de forma manual. ¿Sí? Ahora voy a hacer al revés. Voy a hacerlo primero de modo manual. Voy a hacer en esta opción de evaluar este 8. ¿Bien? Para que vean cómo va trabajando la función. Y ustedes si ya hacen, esto queda bien claro. Yo sé que esta función, que es muy versátil, y que la van a poder usar para todo lo que se les ocurra. Porque pensemos que nosotros vamos a definir cómo evaluar. Entonces, puedo aplicarla en todo, absolutamente en todo. Bien, bueno, entonces, me pide la prueba lógica, que es la celda con la primer condición, menor que 5. Le voy a asignar su valor verdadero, que es insuficiente. Bien, punto y coma. El valor falso, entonces, si esto no es verdadero, tengo que ver si es verdadero todo el resto. Entonces vuelvo a evaluar con la siguiente opción. ¿Con quién puedo evaluar? Con una función sí por medio de la prueba lógica. Acá ven que nos coloca otro color de paréntesis. Vuelvo a evaluar siempre la misma celda, porque después al estirar nosotros vamos a ir por cada celda, ¿sí? Así es que vuelve a evaluar siempre la misma. Menor o igual a 6, en este caso le va a asignar, si es verdadero, suficiente, cierro comillas, punto y coma. Valor falso tendrá que averiguar si es el resto. Bien, entonces nuevamente abrimos una función sí, donde la prueba lógica ahora va a evaluar si es menor o igual a 7. Puedo también, si ustedes quisieran, tomar este dato de acá, ¿sí? Y darle valor absoluto. Bien, eso también es una opción. Luego vamos a volver a evaluar si es menor la celda igual a 9. Bien, en este caso, si es verdadero, le va a asignar notable. Y si es falso, el descarte, sobresaliente. Ahí. Bien, cierro las comillas y observemos algo acá. El asistente sigue acá cuando la función no está terminada.
Eso es como un primer indicio. Tenemos paréntesis negro de la primera función, rojo, violeta y verde, ¿sí? El asistente se queda acá, terminó mi función sí, donde evalúa el menor o igual a 9, le pone sus dos valor sí, cierro el paréntesis y le asigna ese color, verde. Pero fíjense en el asistente, ahora se corrió el violeta, ¿por qué? Todavía no está terminada la función, porque como en todas las opciones tuvimos que anidar en el valor falso, no pudimos cerrar las funciones. Entonces debemos de hacerlo acá al final. Y fíjense que le va a asignar el color que le corresponda a cada uno donde el asistente se va moviendo, como indicándome que en esa función aún falta algo. ¿Y cuál es el valor falso de esta función? Todo esto, ¿ven? Entonces, si nosotros cerramos este paréntesis acá, ahí desaparece donde todo está completo. Y le asigna notable, claramente, ¿no? Si le pongo un 6, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Suficiente. ¿Por qué? Trabaja de esta forma, miren. Ingresa, encuentra esta prueba lógica. Y acá define, ¿qué hace? ¿Verdadero o falso? Dice acá. Menor o igual a 5 no es. Entonces se va a ir al camino del falso. Se va al camino del falso. ¿Y qué se encuentra en este camino del falso? Una nueva prueba lógica donde evalúa si es menor igual a 6. ¿Qué corresponde ahí? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Entonces le asigna este dato y ahí deja de correr, no lee más la función. ¿Sí? Si volvemos a tener el 8, ingresa a la función, se encuentra con la prueba lógica. Acá que responde, ¿verdadero o falso? Falso, ¿no? Bueno, se viene para este casillero, donde acá se encuentra con una nueva prueba lógica y tiene que tomar la decisión. ¿Esta nota es menor o igual a 6? No, es falso eso. Entonces se va al camino del falso. ¿Qué encuentra en el recorrido del falso? Una nueva evaluación donde la efectiviza, ¿no? Y acá se plantea, ¿verdadero o falso? Falso. Bien, entonces, cuando se encuentra con esta nueva prueba lógica, dice, ¿menor o igual a 9? Sí, es un 8. Entonces sí, es verdadero y se queda con ese valor. ¿Ven? Entonces, de ese modo, encontramos que funciona de manera perfecta. ¿Sí? Háganla esta y ahora, después vamos a hacer en este casillero con el asistente que van a ver qué simple que es. Esto, a ver, voy a dejarla ahí. No sé si quieren hacer un recorte o quieren tenerla así para verla. Y cualquier cosita me van diciendo, yo estoy acá, los leo, los veo, los que tienen las cámaras prendidas. Bien. Y voy a poner el chat acá abajo, cualquier cosa que me quieran preguntar. Pero se los dejo ahí para que lo puedan ver y de ese modo puedan elaborarlo. Por si tienen duda. A mí en realidad no me interesa que lo hagan al pie de la letra. A mí lo que me interesa es que entiendan cómo va trabajando la función. Que si comprendo eso, que comprendo cómo trabaja, ya está. Yo ya la puedo hacer trabajar en cualquier lado. Es lo que se llama pensamiento computacional. Mm.
Starty. Sí. ¿Alguien quería preguntar algo? Comillas, suficiente. Bien, Juan Pablo. Bien. Igual. Bien. Bueno, vamos ahora a aplicarlo con el asistente, que van a ver qué sencillo que es, que por ahí habíamos visto con esto, sí, que trabajábamos, que era un poco rebuscado cuando anidamos con el promedio, pero van a ver que cuando anidamos sí a sí misma es sumamente práctico y muy simple de elaborar. Vamos a ingresar con la primer evaluación, que es, ahí está, que cerré los cartelitos del chat que me tapan ahí. Bien, entonces, la primera prueba lógica va a ser celda con su primer condición, menor que 5. Me paso al casillero del valor verdadero, donde voy a colocar lo que quiero asignar, que es insuficiente. Bien. Y luego me paso al falso, porque acá es donde voy a anidar la otra función sí. Me voy al cuadro de nombres y acá ya la encuentro. Puedo utilizarla de acá misma o puedo desplegar, eso va a depender de cada uno. Hago clic ahí con uno solo. Será suficiente para que me abra el argumento de función nuevo. ¿Sí? Fíjense que acá en la barra de fórmulas él lo va anidando, como cuando nosotros lo escribimos. Entonces, vuelvo a seleccionar celda, coloco la condición, vamos al sí verdadero, que era suficiente. Tengo que recordar sí cambiarme de argumentos donde quiero colocar cada cosa, ¿no? Entonces, si el valor sí falso quiero anidar, hago el clic, el cursor quede titilando en ese argumento y me voy al cuadro de nombres donde hago un clic, uno solo, porque si no me va a abrir dos acá, ¿sí? Y eso me va a dar error a futuro. Menor o igual a 7, fíjense qué rápido que vamos, voy a cometer el error típico. En realidad el error más común es colocar mayor en lugar de menor, ¿sí? Porque estamos acostumbrados siempre a colocar el signo mayor, pero estamos trabajando por descarte, entonces va con menor, y así voy evaluando lo que le continúa. Si no me paso de argumento, ¿qué pasa? Si me quedo acá en el bien, porque como voy rápido siempre nos embalamos, ¿no? Y vamos ahí por la vida rápido sin pensar,
qué hacer. Y entonces miren lo que sucede cuando yo anido dentro del bien. Fíjense que acá, cuando yo coloqué bien, ¿ven? Acá, perdón, cuando coloqué insuficiente, me pasa el casillero de abajo, ¿qué hace el sistema? Pone las comillas, pone el punto y coma y abre el otro sí. En cambio, si yo me quedo en el mismo argumento y pongo otro sí, ven que no le puso las comillas. ¿Por qué? Porque dice, coloco bien, más sigo haciendo una función sí, dentro del valor verdadero del menor o igual a 7, lo cual no es correcto, ¿sí? Me va a quedar un error acá. Entonces, yo lo voy a solucionar ahora a mano, poniéndole las comillas y borrando el más, poniendo el punto y coma. Bien. Entonces, de este modo lo solucioné, pero bueno, tengo que fijarme de no cometer ese error para que quede bien dado. Entonces, ahora evalúo con menor o igual a 9, valor verdadero notable. También puedo poner la casilla, ¿no? Entonces acá le voy a poner esta y le voy a poner valor absoluto para que no se corra. Bien. Acepto, fíjense que acá ya quedó todo armado, ¿ven? Los paréntesis, las comillas. Haciendo el típico error y todo, lo hice mucho más rápido que con el asistente, ¿no? Que haciéndolo manual, perdón. Y bueno, acá si cambian las notas, ¿ven? Podemos ver que todo se va adecuando según la calificación que corresponda. ¿Sí? Entonces el asistente en ese sentido es sumamente práctico. ¿Quieren probarlo con el asistente? Así después hacemos algún ejercicio y ya cambiamos de tema. Emilio, sí, contame. De sacar las fórmulas del cuadro. A ver. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto, Emilio. A ver que vuelvo acá. No, ¿Esto me decís? ¿De acá, de este cuadro? claro, del de las condiciones. ¿Esto? Claro, si yo quiero cambiar eso y cambiar un 4 por un 5 y que me lo cambie automático, ¿hay alguna forma de hacerlo así? Sí, puedo tener acá el... A ver, a ver, a ver, a ver. Espérame, a ver. Sí, puedo tener acá los valores. Y acá, cuando voy a hacer la función sí, le digo, esto tiene que ser menor, igual a esto. En realidad era menor solo, a esto. Y le doy valor absoluto, ¿sí? Para que no se corra. A ver, está bien. Punto y coma, incluso puedo decir que tome esto de acá, que también le dé valor absoluto, punto y coma. Abre otro sí, donde dice que es menor, obviamente igual que el asistente, ¿no? Menor o igual a lo que diga esta celda, y le voy a dar valor absoluto. Punto y coma, como valor verdadero, que asigne esto. Espérame. Me olvidé acá de poner esta celda. Ahí está, ahora sí. Esta F4, punto y coma.
El valor falso va a ser otro sí, donde evalúa la celda como menor o igual a esto. Bien, y también le doy valor absoluto. Punto y coma. Ahora le digo como valor sí verdadero que use este valor, que le voy a dar F4. Punto y coma. Como un falso, otro sí, donde ahora le digo que esta celda tiene que ser menor o igual a esto. También le doy valor absoluto. Punto y coma. Que haga esto. Valor absoluto. Sino que haga esto. Sería M8, ¿no? M8 y le doy valor absoluto porque justo estoy trabajando arriba de la celda. Ahí está, listo. Bien, entonces acá lo estiro. Ahora cambio, por ejemplo, el insuficiente quiero que sea a partir de menor que 3. Va a cambiar ahora, no va a decir insuficiente, va a decir suficiente. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que el 3 es el máximo, menor a 3, o sea, hasta el 2. Bien. En vez de insuficiente, quiero que diga muy mal. Entonces, como tenía puesto, ¿ven? Acá, como tenía puesto esta celda, al cambiar estos datos, afecta. ¿Sí? Puedo utilizar, en ese caso, recuerdan que lo vimos en la clase pasada, esto sería una función totalmente abierta, porque va a quedar abierta o sujeta a lo que estas celdas indiquen. ¿Sí? Es una función abierta, totalmente abierta. ¿Bien? Muy bien, Emilio. Está bueno eso. Porque si son datos que suelen modificarse, es mucho más práctico. ¿A alguien se le complicó? ¿Vamos bien? Muy bien. Perfecto. Vamos por un ejercicio, a ver. Bien. Vamos al ejercicio 2. Acá tenemos que calcular el importe
a pagar por medio de la función si anidada. Acá ya me aclara con qué, ¿no? Dice que si paga antes de los 10 días, se aplica el 10% de descuento, ¿sí? Entonces acá a pagar tiene que tener directamente lo que va a pagar. No tenemos que escribir 10% menos o 10% de descuento, no. Quiero que esté en importe, o sea que esto va a tener que ser un cálculo dentro de la función verdadera, perdón, dentro del argumento verdadero o falso, ¿sí? Si paga antes de los 15 días, aplica un 5% de descuento y si pasan los 15 días no habrá descuento. Bien. Bueno, la tabla está organizada de manera tal que tenemos el día que le entregamos la mercadería y el día que viene a pagar. El día en cuanto a la fecha, ¿no? Debemos calcular la cantidad de días transcurridos entre estos dos, que en este caso va a estar en esta columna, pero podría no estar una columna, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este cálculo lo tendríamos que hacer o elaborar dentro de la prueba lógica. Ahora vamos a ver las dos opciones. Primero que nada, por si no alguno no sabe cómo calcularlo, ¿cómo calculamos los días transcurridos entre una fecha y otra? Simplemente con una fórmula de resta, el día más reciente menos el día más antiguo. Y como las fechas representan cantidad de días, ¿sí? Entonces me va a poder calcular cuántos días pasaron entre ellos. ¿Bien? Y ahí tengo. Entonces, vamos primero que nada con la opción manual. Igual si, abrimos paréntesis. Prueba lógica, evalúo el día y lo evalúo como menor, si quiero menor igual, si quiero incluir el 10º día, a 10, ¿sí? Porque es la cantidad de días que vamos a hacer para el 10% de descuento. Bien, entonces, si es menor o igual a 10 como valor verdadero, voy a decir que al importe lo multiplique por 0,9, ¿sí? ¿Por qué 0,9? Porque calcula el 10 que le falta, ¿sí? Para llegar al entero. 0,90 sería, ¿no? Entonces ahí le descuenta el 10 que le falta para llegar al entero. Bien. Esperen que lo vamos a ver aparte eso, también por las dudas, me lo salteé. Esto, si yo lo multiplico por 0,90, me descuenta el 10 que le falta para llegar al entero, al 100%. ¿Sí? Otra opción podría ser el importe menos, y ahí yo lo interpreto más como un descuento, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Es una cuestión del cerebro humano, nada más, pero bueno. El importe menos el importe por el 10%. ¿Qué hace esta fórmula? Siempre las fórmulas, primero multiplican o dividen, y después suman o restan. Entonces no necesito acá poner paréntesis. Bien, acá calcula el 10% y una vez que obtiene este resultado, por medio de esta resta se lo descuenta otra vez al total. Y queda exactamente igual, ¿ven? O sea, cómo usemos esto no importa el cálculo. Lo que nosotros necesitamos sí es ver el resultado de lo que tiene que pagar. Entonces decimos, si los días son menor igual a 10 para que me incluya el día décimo, como valor verdadero vamos a el importe multiplicar por 0,90. Bien. Y si es falso, tiene que volver a evaluar por medio de otra prueba lógica, donde decimos, si los días son menor igual a 15, bien, ¿qué va a suceder? Le va a calcular al importe el 5% de descuento. Entonces, importe menos importe por 5%. Bien. Puedo utilizar distintas formas, no importa eso. ¿Sí? En caso contrario, no habrá descuentos. Entonces, ¿qué paga? El importe. La celda misma, para que refleje
el mismo valor que tiene. ¿Ven? Cerramos el primer paréntesis del sí y del último. Bien, y ahí estiro. Bien, ahora, si esto lo hago con asistente y voy a calcular al revés, voy a decir si esto es menor o igual a 10, que calcule el importe menos el importe por 10%. Bien. En caso falso, me paso al casillero del falso y anido con otro sí. Decimos si los días son menor o igual a 15, que el importe lo multiplique por 0,95. Le va a descontar el 5%. En caso falso, que solo asigne el mismo importe. Acepto, estiro y me va a dar exactamente igual. ¿Qué sucede si no tengo esta columna? Bien, no tenemos esta columna. Entonces, ¿cómo haríamos? Tengo que hacer en la prueba lógica, como habíamos hecho el promedio, ¿recuerdan? Sí, entonces acá tengo que primero resolver la cantidad de días transcurridos. Entonces, voy a abrir un paréntesis en la prueba lógica y voy a decir fecha de pago menos fecha de entrega. Esto lo pienso como un resultado, no como una fórmula. ¿Qué me devuelve eso? 9. Entonces ahí le digo, si ese resultado es menor o igual a 10, punto y coma, que calcula el importe del 10%, punto y coma. En caso falso, sí, nuevamente, paréntesis para la fórmula, pago menos entrega, me va a dar 9, y voy a decir si es menor o igual a 15, punto y coma. Si eso es verdadero, va a ser importe por 0,95, punto y coma. En caso contrario, importe. Bien, cierro dos paréntesis y ahí tenemos el resultado. ¿Ven? Es igual, nada más que me evité de hacer una columna más. Ya hice todo dentro de mi función y lo resuelvo de ese modo. Si esto no está, va a funcionar igual. Bien, ahí lo aplican, me dicen cómo van. Ah, para eso hay otra función que no se ve en este curso, se ve en el nivel siguiente. Se llama días lab. Son días laborales, ¿sí? Entonces eso te calcula de lunes a viernes solamente. Si necesitas algo de eso, mándamelo por mail o lo chequeamos los 5 minutitos que quedan antes de comenzar la próxima clase, como gustes.
Muy bien. Perfecto. Muy bien. A ver. Vamos a ver. A ver si se animan a hacerlo solito. Este o este, a ver. Este. Bien. Si es A, tienen que sumarle al básico el 20% más. Si es B, el 15% más. Si es C, el 12%. Si es D, el 10%. En caso contrario, que puede ser cualquier otra letra, ¿sí? Va a tener que tener 0,00. Ven, acá hay una E, no le suma nada, ¿sí? Va a tener que decir 0,00. A ver, yo no lo voy a hacer. Quiero ver si se les complica. Es básicamente igual que el último que vimos, ¿sí? Pero bueno, con 5 opciones. Un segundo, ahí regreso, ¿eh?
Bien, acá estoy por si tienen dudas o algo, me consultan. Muy bien, Emilio, bárbaro. Bien, Pablo, muy bien. Perfecto. Bien, me encantó. Buenísimo. Bueno, ahí en ese archivo hay varios ejercicios más, uno que está bastante rebuscadito. Ese si tienen ganas en el ejercicio 4, no, en el 3, acá abajo. Este está bastante rebuscado, hay dos formas de hacerlo, ¿sí? Va anidado con I y con O, ¿sí? Fíjense que hay dos maneras de hacerlo. Eso lo pueden hacer en algún momento que ustedes tengan ganas, ¿sí? Si es que quieren hacerlo, tampoco es obligación. Pero bueno, por ahí para ejercitarles viene bien, al igual que los otros ejercicios que quedaron pendientes. Bien, si los quieren hacer y tienen dudas, algo no resultó bien, me lo pueden consultar. No hay ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Pero para que no sigamos dilatando tanto la clase con esto del mismo tema, vamos a ir cambiando ya de tema. Les voy a subir el archivo de texto en columna y funciones de texto. Este archivo tiene varias herramientas, acá vamos a empezar a trabajar con algunos tips. Y hablando de tips, tengo una clase que fue algo que hice de modo gratuito hace unos años, bueno, en pandemia justo. Eh, y esa tiene muchos tips que por ahí les puede servir, que eso les gustó, creo, la clase pasada. Ahí les busco, les comparto la clase para que la puedan solicitar. A ver, en Excel, mientras van descargando el archivo. Acá está, jornada gratuita, tips para un mejor manejo. Copiar. Ahí también se las paso el link en
en el chat. Después, si quieren verla en algún momento, necesitan algo, me preguntan. Bien. A ver, el archivo ahí está. Voy a abrir yo el archivo. Que después de lo que vemos acá, eso les va a resultar simple hacerlo. Bien. Voy a compartir mi pantalla. Texto en columna. Esta herramienta, porque es una herramienta específicamente, nos va a permitir separar datos de una sola celda, como es en este caso, ¿sí?, en diferentes columnas. Estos datos pueden estar separados, como en este caso, por un espacio. Podrían ser datos tabulados, ¿sí? Por ejemplo, los archivos CSV, que son los que generalmente se descargan de un sistema programado, también pueden, fíjense que esos vienen, los descargan y están siempre en una sola celda. Bueno, eso se puede separar también por punto y coma, por comas, por algún símbolo, podría ser, no sé, el numeral, el arroba, una barra, un asterisco, ¿sí? Y podemos hacer que se separen en distintas columnas. Puedo designarle una tabla, como es este caso, o puedo hacerlo de acá en adelante. No es una función, por lo tanto no lo voy a hacer solamente en el primer dato y después estirar. No. ¿Sí? Es este grupo de datos, quiero pasarlos a una tabla determinada. ¿Bien? En la ficha datos vamos a ir encontrando todas estas herramientas que vamos a ver en este archivo. Esperen que estoy tratando de que se me vaya la barrita de Zoom. Ahí lo logré. Bien, y la vamos a encontrar en el grupo de herramientas de datos. Y es esta herramienta que se llama texto en columna. Se puede usar con dos opciones. Delimitado, que es como les dije recién, cuando encontramos caracteres como espacios, punto y coma, algún carácter, o lo que es de ancho fijo. De ancho fijo, en este caso, no podría ser, ¿por qué? De ancho fijo cuando yo determino qué cantidad de caracteres quiero entre un dato y otro. Por ejemplo, si yo quiero separar los nombres de los apellidos, como es este caso, fíjense que Ana tiene 3 caracteres, pero José tiene 4. Rosa tiene 4, pero Juan tiene 4 y David tiene 5. ¿Ven? Entonces, si yo le digo a todos 3, me quedaría el primer nombre cortado. No sería viable en este caso. En el caso que es muy útil este de ancho fijo, por ejemplo, los extractos bancarios, donde tenemos, o los datos, por ejemplo, de AFIP también, las tablas que me manda AFIP ya tiene una determinada cantidad de caracteres para cada campo. Entonces, por ejemplo, el QUIL ya sabemos que tiene 11 dígitos, entonces ahí dejo 11 caracteres. El CBU tiene 22, entonces dejo 22. El número de cheque tiene tanto y así. En los extractos bancarios sé que lo han podido utilizar de manera súper práctica. Bueno, este caso es delimitado porque lo que separa un dato del otro son los espacios. Vamos al paso siguiente y acá es donde yo le indico qué tipo de dato o qué tipos de caracteres es los que separa un dato de otro. En este caso tengo solo espacio, entonces si yo tildo todos los otros no lo reconoce. ¿Ven? Va a reconocer el cambio cuando yo encuentre el espacio. Bien, ahí ven que ya lo separó en columna. Si tuviese un carácter, acá, ¿qué pasa si tendría, por ejemplo, entre un apellido y otro una coma? Puedo tildar acá y también me reconoce los dos. Bien, tengo entre otro una barra. Bien, pongo otro y dibujo la barra, o el asterisco, o el numeral. ¿Qué pasa con los caracteres que no están acá numerados? Solo puedo colocar uno, no puedo colocar más de uno, ¿sí? Y si en el dato tengo más de un carácter, tendré que hacer 2 pasadas. Bien. Bueno, en este caso es el espacio, entonces ahí quedaría de ese modo. Vamos al siguiente. Acá le digo,
Perdón. El campo general, ven que todos los campos los detecta como general, ¿sí? Puedo decir que esto es de tipo texto, puedo decir que esto si es una fecha, puedo asignar si es mes, día, mes, año, mes, día, ¿sí? Y si quiero saltear este campo, no pasarlo a la otra columna o estirarlo, ¿sí? Puedo usar esta opción. Pero bueno, nada, vamos a dejar todos general, porque en este caso van a ser todos general. Y acá el destino indica a partir de dónde acomoda la información. Que en este caso me está reconociendo la misma celda que teníamos en el caso de la selección previa. ¿Qué va a pasar si lo dejamos así? Vamos a verlo directamente. ¿Ven? Bueno, esto porque encuentra, como tiene bordes y demás, encuentra que hay información, pero no la hay. Bien, distribuye los datos de ahí en adelante. ¿Sí? Pero bueno, no es lo que queríamos. Nosotros queríamos que los datos se copien en esta tabla. Por suerte, la herramienta resguarda todo lo que nosotros hicimos, ¿ven? Solo diría que el destino es esta celda. Y con una sola celda será suficiente para que él reconozca que de ahí en adelante. Bien, finalizar. Y hace una copia de los datos y ahí los traslada en la tabla de manera correcta. Hay que buscarle la utilidad, porque la verdad que es sumamente práctico. Bien, esta chica, Pilar, no, perdón, María Isabel se llama, tiene 2 nombres y 2 apellidos. Estos 2 nombres deberían de quedar en una misma celda. Este lo voy a hacer con la opción de ancho fijo para que puedan ver cómo trabajarla. Vamos al paso siguiente. Y acá es donde yo les digo que puedo agregar o quitar dependiendo de la cantidad de caracteres. Si yo quería tener 2 caracteres y luego que pase a otra columna, puedo hacerlo así. Si quiero 3 caracteres y luego que pase a otra columna, ven, le voy agregando saltos de columna. Como también puedo ir quitándolas con doble clic o puedo estirar así para arriba y se va. ¿Ven? Acá, por ejemplo, María Isabel los quiero en una misma celda. Entonces le quito este separador. Paso siguiente, le digo que esta información quiero que la coloque en esta celda. O a partir de ahí, mejor dicho. Y ahí quedó todos los datos. Ahora, tengo 2 contactos telefónicos que los separa un guión medio. Y quiero acomodarlos en estas tablas, ¿sí? En estas columnas. Siempre recuerden hacer la selección completa previa. ¿Puedo tabularlo acá de ancho fijo? ¿Puedo decirle que me quite estas divisiones que las reconoce por los espacios? Básicamente, ¿no? Sí, podría. Sería una opción, pero ¿qué me pasa? El guión quedaría en una columna más. Me separaría esto. Si le quito esto, uno de los dos, ¿qué pasa? El primer contacto me queda con el guión atrás, o si esto lo pongo acá adelante, el segundo contacto me queda con el guión adelante. No quiero eso. Vuelvo atrás, delimitado. Siguiente, reconoce el espacio de antes. Si yo le dejo esto, me va a separar en todas estas columnas, o sea que no quiero que me lo reconozca. Quiero que tenga en cuenta solamente el guión medio. Y ahí el guión medio desaparece porque lo reconoce como que es el cambio, entonces elimina ese signo y lo que hace es pasar el dato a partir de ahí en otra columna. ¿Ven? Y queda sumamente bien acomodada la información. Y acá tenemos 3 ejercicios. Acá quiero que me separe el punto y coma, separar el estilo en color y tamaño, ¿ven? Punto y coma y guión medio. Este tiene 2 opciones. Acá tenemos guión medio solamente para el continente, país y capital. Y acá se complica un poquito más. Tenemos país y colores de bandera. El país de los colores de las banderas lo separa una barra. Pero los colores de la bandera, entre el primer color y el segundo, un punto y coma. Y el tercero, un espacio. Así es que acá tengo que utilizar diferentes tipos de caracteres.
¿sí? Y los va a reconocer perfectamente, así que háganlo tranquilo, me dicen cualquier duda. Muy bien, perfecto. Bien, Adrián, me encantó.
Bien. Bien, vamos por más, a ver. Tenemos. Acá voy a insertar, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacer un injerto acá. Espérenme. Acá voy a poner una fila más. Acá otra. Y estoy colocando con control más, inserto filas, ¿no? Muy bien, Pablo, bárbaro. Está perfecto. Bien, me encantó. Bueno, acá lo que voy a hacer es quitar o eliminar duplicados de una tabla, pero esta tabla no tiene valores repetidos en cuanto a registro. ¿Qué es el registro? La fila de datos, ¿sí? Donde son datos encadenados, donde obviamente pertenecen al número de legajo. Me voy a copiar esto, ¿sí? Y lo voy a pegar en estas filas, les voy a poner otro color, ¿ven? Para distinguirlos o diferenciarlos que son referentes a este dato. ¿Bien? Bueno, así que vamos a ver cómo trabaja la herramienta. Con una sola celda será suficiente para que la herramienta me reconozca la información de toda la tabla. Y la vamos a encontrar a esta herramienta justo al lado de texto en columna. Quitar duplicados. Bien. Acá me reconoce, fíjense, el campo de legajo, el de nombre y el de cargo. ¿Por qué estos campos están con el check de tilde? Bueno, porque lo que va a hacer la herramienta es corroborar que el dato esté repetido en cuanto al mismo número de legajo, con el mismo nombre, con el mismo cargo. Fíjense que acá hay otra Elena, pero no tiene el mismo número de legajo y no tiene el mismo cargo. Entonces esta no la va a eliminar. ¿Ven? Ahí entonces es donde cobra importancia la herramienta. Teniendo todas estas opciones tildadas, solo va a eliminar los registros duplicados. Duplicado ya me se ha repetido, por eso lo hice 3 veces más. Bien. Y además va a tener otra ventaja, por eso hice esto de colocarle amarillo a estas y a estas no. ¿Cuál es esa ventaja? Miren, me eliminó, después del primero que encontró, los restantes repetidos. Esos estaban entre medios de estos datos, pero no dejó filas en blanco. Bueno, porque la herramienta es efectiva trabajando dentro de Excel, porque Excel es una herramienta que luego contiene otras herramientas, como por ejemplo las tablas dinámicas, que las tablas dinámicas incurren en errores cuando encuentra filas en blanco. Entonces, ¿para qué? Si mi información va a ser operada por otra herramienta dentro de Excel, no tenga ese tipo de errores, ya va dejando todo reacomodado. ¿Ven? Entonces, dejó al final, ¿ven? Los datos en blanco y acumulo hacia arriba los valores que encontró como datos únicos. ¿Ven? 8 datos únicos. Bien. Ahora, fíjense que Elena, también Leticia, ¿sí? Tienen repitencia dentro de la columna de nombre. ¿Ven? Acá tengo otra vez a Elena y Leticia y acá otra vez. ¿Sí? Pero bueno, cambia, ¿sí? El número de legajo y el número de cargo. O sea que si yo vuelvo a usar la herramienta de este modo, no las va a eliminar a ellas. ¿Bien? ¿Por qué no las va a eliminar? Porque no hay repitencia en todos sus campos. Pero si yo quiero que sí me elimine los datos, claro, cargo y nombre, pero no legajo. ¿Sí? ¿Cuál es? A ver que no me... Acá, Elena, recursos humanos, pero el legajo varía. Entonces no los va a eliminar. Porque si uno, perdón, si uno de los dos datos no concuerda, ya es un dato único. Pero ¿qué pasa si yo quiero que sí tenga en cuenta
los nombres, ¿sí? Y que los elimine, que elimine el registro completo. ¿Por qué? Porque si no, acá, por ejemplo, Enrique va a subir de lugar y se va a quedar con un número de legajo y un cargo que no le corresponde. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Simplemente, bueno, está bien, tenés toda la información, pero solo chequea que en el nombre esté repetido el legajo y el cargo no. ¿Sí? Y esto es distinto a que si yo solo selecciono esto y le doy a eliminar. ¿Ven? No, yo le digo que continúe con la actual y que ahí me va a eliminar, pero ¿qué va a pasar? Esta información se va a quedar en el lugar donde está. Y Enrique va a subir y se va a quedar con el cargo de investigación y con el legajo 455. Y no corresponde. ¿Sí? En cambio, si hacemos esto y luego le desmarco los campos que yo quiero que no coteje repitencia, solo se va a asesorar que el nombre esté repetido y en función de eso va a quitar el nombre, el cargo y el legajo. Acepto y ahí quedó, ¿ven? Enrique subió con su número de legajo y su cargo como le correspondía. Los otros valores los eliminó y subió la información para que quede todo organizado, ¿bien? Hacia arriba y no tenga errores. Y esta herramienta no es solo útil para depurar tablas. La clase anterior hablamos que es importante empezar a pensar en qué otras cosas yo puedo utilizar estas fórmulas, funciones, herramientas que me ayuden a resolver problemas, ¿no? Entonces, tengo esta situación. Tengo un listado con el apellido, el nombre, la categoría a la que pertenece cada persona, cada cliente o no sé, el sueldo en bruto y el título que tiene. Yo quiero saber cuántos empleados o cuántas personas tengo por cada una de esas categorías. Pero fíjense que las categorías son varias. Tendría que estar buscando finito cuál es la categoría. Bien. Podríamos hacer lo siguiente. Copiarnos, ¿sí? Esto y pegarlo en otro lugar. ¿Y cómo hago para contar cuántos tengo de cada categoría? Puedo usar un contar sí. Bien, si cumple con la condición de ser categoría 5 en esta columna, que me diga cuántos hay. Bien. Pero bueno, acá necesito tener datos únicos también, porque si no, para eso lo hubiese hecho acá y no tenía sentido. ¿Cómo hacemos que tenga datos únicos? Bueno, con la ficha datos, quitar duplicados, que corrobore si la categoría está repetida, que elimine y solo me deje datos únicos. Entonces, dice que 23 valores quitados y duplicados, 10 pertenecen como datos únicos. Ahí está. Entonces, ahora sí, puedo decir igual, contar punto sí, que cuente en este rango, lo fijo con valor absoluto, bien, porque acá voy a estirar buscando el criterio. Punto y coma, si cumple con este criterio, que me diga cuántos hay. Bien, cierro paréntesis y ahí obtengo lo que necesito, saber cuántos hay. Bien, por categoría, acá le podría poner cantidad. Y ahí ya tengo resuelto esta situación. Vamos a ordenarlos de menor a mayor o de mayor a menor. Y ahí tengo que de la categoría 1 hay 4, de la categoría 2 hay 2, de la 3 hay 3, de la 4 hay 5, de la 5 hay 6. ¿Ven? Entonces, me sirvió para poder resolver esto de manera ágil y no tener que andar buscando manualmente cuáles son las categorías. Bien. Apliquen eso, me dicen cómo van. Sí, claro. Bien. Contar puntos sí. Es una función que cuenta
en un rango determinado, en este caso de la categoría, si cumple con un criterio o condición. En este caso es un dato puntual. Puedo contar si es mayor, si es menor, si es una letra, ¿sí? En este caso, toma el dato de la celda H2, que es el 1. Entonces, entra, ¿qué hace la función? Entra acá y empieza a decir, ¿sos 1? No. ¿Sos 1? No, no, no. 1, hay 1. Sigue, sigue, sigue. 2. Sigue, 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 sigue. Y así va contando, incrementando, cada vez que encuentra un 1 más. Bien. Si lo quieren ver así. Muy bien, Pablo, genial. En la tablita que usamos en la ficha, en la hoja quitar duplicados, también pruébenlo, inserten, como hice yo, de repetir un campo, después de quitar según el nombre, para probar la herramienta de distintas formas. Muy bien, Juan Pablo también. Ligia. Bien. Claro, si el rango está fijo, bien, mira, a ver. Si el rango acá no estuviese fijo, y voy a crear un error para que lo puedas visualizar, que esto es un error
a veces de usuarios muy avanzados y no lo podemos percibir cuál es la diferencia. Pero bueno, existe y es un problema en muchas situaciones, en buscar B, por ejemplo. Bien, ahí. Quizás en este caso no me trajo error, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Miren lo que va pasando si yo no fijo. ¿Ven? El rango de búsquedas se va corriendo, ¿sí? El rango de conteo. Entonces, a ver, acá en el 4 dice que hay 5. Mirá si yo acá también tengo 4, acá también tengo 4 y acá también tengo 4. Acá sigue diciendo 5. ¿Por qué? Porque al haberse corrido este rango también junto con el del criterio, todos estos 3 no los cuenta. Bien. Fíjate si yo ahora los corro, ¿ves? Sigue siendo 5. Si yo ahora este rango lo corro y lo agrego ahí como si hubiese estado fijo, ahora cuenta 8. Bien. Entonces es importante, siempre que vayamos a estirar una función o una fórmula o lo que sea, y quiero que un dato esté sujeto a un rango determinado, lo tengo que fijar. Después vamos a ver, que le diría en la próxima clase, cómo dar nombre a los rangos. Y va a ser mucho más práctico todavía que solamente fijarlo. ¿Bien? Vamos por más. Función, en este caso, concatenar. Concatenar es unir, ¿sí? Y en este caso unir puede unir datos de texto simplemente, celdas abiertas, puede unir fórmulas, funciones, ¿sí? Puedo hacer de esta función la que, por ejemplo, podría anidarme distintas funciones y quizá también podría servirme para eso, ¿no? Bueno, en este caso tengo el apellido y acá el nombre, pero el encabezado de esta columna me pide nombre, coma, espacio, apellido. Entonces, si nosotros usamos, por ejemplo, el asistente, vamos con ese primero. Busco concatenar. Bien. Dice que une varios elementos de texto, y miren esto, en uno solo. Nunca más literal. Entonces dice primero nombre, en texto 1 pongo nombre, y luego dice el apellido. Entonces, acá pongo el apellido. Miren cómo queda. Obviamente la coma no, porque no está en ninguna parte. No deja el espacio tampoco, lo une, literalmente unido. ¿Sí? Pero como la función me permite anidar distintos elementos, en este caso recurrí a un dato abierto, la celda D13, acá le voy a poner la coma, y siempre después de una coma va un espacio, ¿sí? No lo puse antes, ¿por qué? Porque va a quedar pegado detrás de este dato, o sea, detrás de Juan. Y eso sí, porque los caracteres como el coma, punto y demás van pegados al anterior, pero no con el posterior, entonces dibujo el espacio. Bien, paso al casillero siguiente, el asistente le coloca las comillas, Ramírez. Bien, y ahí fíjense que ya quedó. Juan, coma, espacio, Ramírez. Voy a seguir agregándolo, ¿no? Cosas, no sé, por ejemplo, otro dato, espacio, tiene, otro espacio, porque ahora voy a colocar una fórmula. Entonces, si no, me va a quedar pegado el resultado a la palabra, cosa que no quiero. No sé, 4×4, luego quiero espacio que diga, no sé, años, y ahí termina. Bien. Fíjense que ahí me dejo todo armadito, ¿sí? Y al estirar, obviamente, me va a reconocer cada uno de los datos. Si esto lo quiero hacer manualmente, igual concatenar, texto 1, nombre, punto y coma, comillas, coma, espacio, comillas, punto y coma, apellido. Bien, cierro paréntesis, podría seguir igual que con el asistente, pero no, para no perder tanto tiempo. Ahí está, arrastro. Bien. También
Sí, eso justo iba a decir. También, muy bien, Walter, también podemos utilizar la I inglesa. La I inglesa sirve para unir, y no solo estas cosas simples así, sino podría ser algo mucho más complejo. Por ejemplo, a ver ahí, I, que es con shift y el 6, la I inglesa, comillas, coma, espacio, comillas, y el otro dato. Y ahí nos queda, ¿sí? Y ahí queda bárbaro. Bien, y es mucho más simple que estar colocando una función, los paréntesis y demás, que va igual. Entonces, esta función que acaba de nombrar Walter. Incluso, a ver, ¿recuerdan que habíamos hecho el sí anidado con el promedio? Y decía aprobó o no aprobó. A ver dónde tengo la función lógica, sí, acá. En el supuesto 3, acá. Bien. Acá, por ejemplo, me decía aprobó o no aprobó, pero ¿qué nos pasaba? No decía la nota con la cual resultó esto, ¿no? Entonces, si era mayor o igual a 5, punto y coma, que diga aprobó o punto y coma, no aprobó. Vamos a ponerle no. Bien, si yo quiero que diga entonces acá, no aprobó porque su nota fue tal. Bien, entonces puedo decir no aprobó porque obtuvo, no, a ver, porque su nota más fácil. Su nota fue, y ahí tiene que calcular el promedio. ¿Cómo hacemos para calcular el promedio ahí? ¿Sí? Primero voy a tener que dejar un espacio para que esto realmente quede coherente, porque si no el número me va a quedar pegado. Cierro la comilla porque eso quiero que lo escriba hasta ahí. ¿Sí? Ahora quiero que resuelva otra vez el promedio para que me dé el resultado de la nota. Entonces puedo decir y, ¿sí? Y promedio, y otra vez hago que calcule el promedio para que me dé el resultado de la nota. ¿Eh? Y ahora, fíjense que el asistente se volvió acá, ¿sí? ¿Por qué me fui allá arriba? Porque tengo el chat acá al costado y me tapa, entonces por eso estoy siguiendo con esta parte. ¿Bien? Ahí está, listo. Entonces este aprobó. Vamos a ver el resto. Bien. Vamos a poner un 2 para que cambie la nota. Acá, si tiene un 1, sigue aprobando, un 3. ¿Ven? Se calcula el promedio porque lo tiene anidado dentro de un dato de texto en el valor falso, por ejemplo. Y este i ayuda a que pueda unir, ¿sí? O concatenar esta situación de poner el dato de texto y el resultado de lo que resuelva el promedio. En el i es bastante práctico en muchos casos. Bien. Bueno, prueben esto que después les muestro unos truquitos, dependiendo de la versión que tengan. Se va volando la verdad.
Muy bien. Bien. Perfecto. Bien. A ver, si tienen versión de paquete Office a partir de la versión 2013 y no en las anteriores, tenemos algunos truquitos para reemplazar tanto sea el concatenar como el texto en columna. Por ejemplo, miren esto. Si yo copio esto en otro lugar y lo pego así, simplemente tengo un problema por la función, ¿sí? Porque no tiene referencia de dónde está tomando el dato. Entonces yo puedo copiar este dato y pegarlo en otro lugar, pero como solo valores. Entonces me pega los resultados, ¿sí? Sin tomar la función. Ah, claro, copié lo que estaba en blanco. Entonces, copio y pego solo valores para tener solo los resultados de estos datos. ¿Ven? Y ya no tiene la función de base. Bien, ahora, fíjense que acá, por ejemplo, tenemos todos estos datos y hay un valor en el medio que yo lo voy a modificar en todos. Y fíjense que estos valores están en distintas cantidades de caracteres. Esto fue una consulta de un alumno en un año de una empresa también, ¿sí? Que me decía que tenía, ellos entregaban alimentos balanceados, era una fábrica de alimentos balanceados para perros, para animales en realidad. Bien, y ellos tenían que preparar en la logística los bultos, los paquetes. Estos paquetes tenían todos una diferente cantidad de kilogramos y tenía que calcular cuánto era cada bulto, ¿no? Dentro de todos los productos que llevaba. Entonces, manualmente sacaba esos valores en otra columna y después los sumaba. Pero claro, como nosotros tenemos lo que se llama relleno rápido automático, esto nos va a permitir trabajar, ¿sí? Sin ningún tipo de problema, sin necesidad de andar haciendo, porque aparte imagínense, yo acá tengo 4 o 5 datos, él tenía miles y miles de datos para enviar, ¿no? Entonces se hacía mucho más difícil. Lo mismo que cuando tengo que concatenar. En estas versiones, a partir de la 2013, me va a permitir usar todo de una sola vez, como por ejemplo, si yo digo acá, Ramírez, Juan, coma, tiene 45 chupetines, no sé, se me ocurre, ¿no? Chupetines, punto. Ahora, coloco Enter y voy a escribir los datos que encuentro en el segundo registro, ¿sí? Entonces pongo Vergara, me hizo falta poner más. Cuando encontré una diferencia y que quiero lo mismo que está arriba, fíjense que acá me reconoce esto. Le hago clic y listo. ¿Ven? Y ahí tengo toda la información de todos. ¿Sí? ¿Ven? Acá, quiero separar solo, o sea, extraer solo el dato del número. 16, acá es 26, listo. Ya encontró, él detectó que lo que quiero es copiar lo que encuentra en similitud. No importa la cantidad de caracteres que encuentra adelante, atrás, ¿sí? Con esta herramienta
lo solucionamos muy fácil. Este relleno rápido, automático, en algunas versiones viene tildado. Acá en opciones, ¿ven? Y vamos a ir avanzada. Acá. Relleno rápido automático. Esto si viene destildado no me deja hacerlo. Si no me lo va a reconocer. Es un poquito quisquilloso, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tenía información acá, esto no me lo hace. ¿Sí? Entonces tengo que tener algo de cuidado. Bien. Si tengo 2 datitos sueltos, tampoco me lo hace. Tengo que tener mínimo 3, 4 datos y después sí me deja hacerlo. Y recuerden que tengo que hacer el primero y comenzar el siguiente. No es una función, no es una fórmula, bien, que después lo puedo estirar. No, tengo que simular que lo vuelvo a escribir. Y bueno, y tiró por la borda todas las funciones y herramientas que vimos antes en solo 2 pasos, ¿no? Bien, eso está en la clase gratuita que está estos que le mostré ahora y bastante más, ¿no? Sí, ahí te muestro, Daniel. Tenemos que ir a opciones, archivo, opciones, versión 2013 en adelante, ¿eh? En las anteriores no está, 2010 y anteriores no. Y acá al lado de la izquierda, avanzadas. Tiene que estar este tildado, relleno rápido automático. Esto tiene que estar tildado. Acá tengo que estar en avanzadas. No, por nada, Daniel.
Bien. ¿Seguimos? A ver. Vamos por lo demás. Acá. Extraer datos. Vamos a hacer aunque sea un par de estos. Si necesitamos, por ejemplo, quedarnos con este valor y solo obtener los 4 primeros dígitos y no los 2 restantes, podemos utilizar la función izquierda, que nos va a permitir extraer datos. ¿Bien? Entonces, buscamos la función izquierda. ¿Por qué? Porque está a la izquierda de la cadena de texto o está al inicio, ¿no? Entonces, en ese caso me va a permitir datos obligatorios de la función, solo el texto que puede ser de una celda, el texto llámese dato, ¿no? Una celda o un valor cerrado. Si solo le coloco eso y la cantidad de caracteres no se la coloco, me devuelve el primero que encuentra, que es en este caso el número 1. ¿Ven? En cambio, si yo acá le digo que me devuelva 4 dígitos, ahí me trae esa cantidad. Acepto. ¿Ven? Si trabajo con valores de texto, funciona exactamente igual. Izquierda, texto celda, punto y coma, y luego le digo que si no le especifico y ahí hubiese cerrado sin poner punto y coma, me trae la A y la trae en mayúscula. Si no le pongo el segundo argumento. Acá le digo que son, perdón, no era con comillas 4, cierro paréntesis, y ahí me trae anto, ¿ven? Con mayúscula incluso. Derecha es lo del final, ¿sí? Lo que está a la derecha. Si acá le digo que quiero que me traiga 3 caracteres, me traerá el 456. Entonces, buscamos la función derecha, ¿ven? Acepto, celda de donde va a tomar la información, y acá le digo que son, si no le especifico, me dice el último, el 6. ¿Ven? Pero yo quiero que me traiga 3 últimos. Ahí está. Acá exactamente igual. Derecha. Estas que en realidad son chiquititas, asistente ni conviene. Es mucho más fácil hacerlo manual si solo tiene 2 argumentos, ¿no? Ahí está. Bien. Y por último, tenemos, en este caso, situación típica y común, el quill o quit, ¿sí? Donde quizás podríamos querer obtener el DNI. Ese dato está en el medio, no está al inicio ni al final. Esta función se llama, dependiendo de la versión con la que estemos operando, extrae o med. En mi caso es extrae. No es extraer, cuidado, es extrae. ¿Bien? Extrae o med, M-E-D, de medio, ¿sí? En este caso me pide argumentos 3 y todos de carga obligatoria, porque necesita el dato de donde lo va a tomar, después la posición inicial, o sea, como no me trae ni de adelante ni de atrás, dice a partir de cuándo. A partir de cuándo, la posición inicial, a partir de cuándo va a contar la cantidad de caracteres que yo quiero, o el usuario quiera, tengo que contar de izquierda a derecha hasta el valor incluido que quiero que me devuelva. Entonces, el 2 es el primer lugar, 0 es el segundo, el guión medio el tercer lugar, el 1 es el cuarto lugar. Entonces le digo, a partir del cuarto lugar incluido, tráeme, ¿cuántos tiene el DNI? 8. Y fíjense que me trae con el 1 incluido. Si yo hubiese puesto 3, me trae el guión medio. Y no me trae este último, ¿sí? Bien. Acá, si quiero Tony, por ejemplo, igual extrae
celda de donde va a tomar, punto y coma. Posición inicial, la T está en el tercer lugar, punto y coma. ¿Cuántos caracteres quiere? 4 caracteres. Cierro paréntesis y ahí me trae Tony. Bien. Esto lo vamos a hacer la próxima clase, pues una fecha y vamos a anidarla con otra función. Ahí la hacen, me dicen cómo van. Bien. Bien. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que... Sí, decime, Adrián. Sí, eso tienen que hablarlo con el coordinador de ustedes, con la persona que los invitó a tomar el curso, supongo que debe ser de recursos humanos o no sé, y ellos se lo piden a capacitarte. Yo no tengo acceso, sino encantadísima. Bien. Bueno, recuerden que el lunes que viene es feriado y bueno, está programado no dictarse la clase ese día, se corre, ¿sí? Evidentemente al lunes siguiente y de ahí se continúa normal. No hay problema, no es que se pierde, sino que se continúa después. Bien, de igual modo estas 2 semanitas que no nos vamos a ver, hoy volví a pasar mi contacto de WhatsApp y de mail, dudas, preguntas, algo que necesiten, seguimos conectados siempre, ¿sí? Durante el curso y después también, así que no hay ningún problema, cualquier cosa que necesiten, me contactan ahí y lo tratamos de resolver. Bien, bueno, espero les haya gustado la clase, que les haya servido para recuperar algo. Genial, Daniel. Nos reencontramos entonces en 15 días. Que tengan una linda semana, un buen fin de semana largo a descansar. Nos vemos. Adiós. Gracias. Chau, chau. Placer. Bienestar, adiós.